Dicen que se casaba como quien cambia de abrigo, que la viuda no dejaba de casarse hasta tener el pueblo convencido de que el amor la perseguía. Cada vez que un hombre le ofrecía su apellido, ella aceptaba con la misma sonrisa y la misma alianza en el dedo. Se sentaba en la primera fila de la iglesia, tomada de la mano de un novio nuevo, y la gente murmuraba: «Otra vez, no aprende, ¿qué busca?». Antes de continuar, conviene decir algo sin rodeos. Ciertas piezas de esta historia han sido reimaginadas para encajar en este relato. Donde otras versiones hablaban de hábitos y conventos, aquí la figura queda transformada en la de una mujer de la ciudad, que públicamente se presenta como viuda o esposa en distintas etapas. Los llamados vientres falsos se convierten en artificios para simular maternidad. Los pasadizos subterráneos en un pasadizo oculto bajo una casa antigua. Estas decisiones no cambian el alma del relato. El secreto, el riesgo y el sacrificio siguen siendo los mismos. Lo digo porque cada elemento aquí sirve a un propósito: proteger a quienes no pudieron protegerse por sí mismos. La mujer se llamaba Cristina. Tenía 40 y pocos años y la habilidad de fundirse en el rumor con una naturalidad que molestaba. Su pelo, siempre recogido en un moño discreto, ocultaba una frente marcada por noches de insomnio. Tenía los ojos de quien ha visto más de lo que cuenta y la voz de quien no pide permiso para salvar a otro. La llamaban la viuda, sin preocuparles demasiado si era verdad. Había otra verdad, menos fácil de decir en voz alta. En su casa siempre había 2 pares de zapatillas pequeñas, o 3, o 4, alineadas como un ejército en espera. Madre Caridad la observaba desde la sombra de la capilla. Era la directora de la pequeña comunidad de ayuda que funcionaba junto a la iglesia, una mujer que había aprendido a medir la fe con la mirada y a administrar la compasión con reglas. Sus manos, fuertes por años de trabajo, ahora se cerraban en el pecho cada vez que veía a Cristina entrar con un niño nuevo envuelto en una manta. No sabía si debía condenarla o protegerla. Aquella incertidumbre la desgarraba. «¿Otra vez?», preguntó Ana Francisca, la hermana menor de Cristina, apenas llegaron a la puerta lateral de la iglesia aquella tarde de otoño. «¿Cuántas veces vas a fingir una boda para que te crean?». Cristina sonrió sin mostrar los dientes. Sus dedos jugaron con la alianza que llevaba en la mano, una alianza simple, sin nombre. Era su máscara más efectiva. «No finjo bodas», dijo. «Finjo un camino para que los demás no miren el atajo donde están los que importan». Ana la miró con mezcla de reprobación y ternura. Ella sabía, en el fondo, que Cristina había tomado decisiones que la gente llamaría locuras o delitos. Sabía también que los niños que aparecían en la vida de su hermana no tenían por qué estar donde estaban. Había cosas que la sociedad no estaba dispuesta a ver, y así quienes veían, a veces, decidían mirar para otro lado. La primera vez que alguien lo señaló en voz alta fue en el mercadillo del pueblo. Un hombre mayor que vendía naranjas se arrancó el gesto neutral y lo dijo como quien lanza una piedra sin calcular el daño. «Esa mujer no para de casarse, cada vez anda con otro anillo, debe de tener un truco». La frase pasó de boca en boca. Las palabras tienen fuerza cuando encuentran eco. La gente empezó a contar nombres de hombres que supuestamente habían pasado por su puerta. Otros afirmaron haber visto certificados. Unos más aseguraron que la viuda no era más que una farsante que buscaba ventajas. Lo peculiar no era que Cristina se casara. Lo peculiar era que cada matrimonio venía acompañado de niños que la acompañaban a misa, a la panadería, a la puerta de la escuela. Ninguno presentaba un parentesco claro. Un día eran 2, otro 3. A la vista de todos, esos niños aparecían como si la vida los dejara en su regazo. Doctora Paloma fue la que hizo la primera pregunta en voz alta que nadie esperaba. ¿Y si no fuera por interés? Doctora Paloma era pediatra en el Centro de Salud Municipal. Tenía la costumbre de hablar con directa prudencia. En la entereza de su profesión no cabía en las historias tintadas por la moral popular. Había visto a niños con miedo en los ojos que hablaban con la misma urgencia por pan o por silencio. Había visto marcas en brazos que no encajaban con caídas de la escuela. «Hay patrones», dijo en voz baja, «en la oficina de la directora de la comunidad. No son familias al uso, hay huellas de falta de libertad. Necesitamos mirar más allá de las apariencias». Madre Caridad escuchó y sintió que la tierra se abría en 2. La fe, pensó, no era impermeabilidad ante la injusticia. Si Cristina ponía en juego su reputación por salvar a un niño, ¿dónde quedaba el juicio? ¿Era ella heroína o transgresora?
Madres y pastores, la moral y la ley a veces se pierden en la misma encrucijada. La investigación empezó sin grandes estruendos. No había un contingente de policías ni cámaras corporales. Era una curiosidad moral convertida en vigilancia silenciosa. Ana, doctora Paloma, y la Madre Superiora improvisada, Madre Caridad, acordaron observar sin señalar, porque la sospecha pública corría el riesgo de destruir a inocentes si se actuaba precipitadamente. Instalaron, en la medida de lo posible, un método sencillo: seguir la rutina, anotar horas, registrar nombres y fijarse en objetos repetidos. Fue en una de esas anotaciones cuando apareció, por primera vez, el símbolo más inquietante: una llave vieja, oxidada, que Cristina llevaba siempre colgada en un cordón alrededor del cuello. La llave no abría ninguna de las puertas visibles de su casa. Nadie en el pueblo llevaba una llave así. Los niños la miraban como quien contempla un talismán. Esa llave fue el primer hilo del que tiraron. Una noche, mientras la bruma se pegaba a los tejados como un manto húmedo, Ana seguía a distancia a Cristina hasta su casa. No había prisa. Había así una sensación de que el secreto no quería prisa. Cristina cruzó el umbral con una bata grande que usaba para esconder bultos en su regazo. Los faroles del pueblo parpadeaban como ojos indiferentes. Ana esperó a que la puerta se cerrara y luego se acercó sin hacer ruido. No quería asustar a los niños, no quería provocar un acto irreversible. Desde la ventana pudo ver una sala repleta de objetos: mantas dobladas, zapatos pequeños, ropa de cama acicalada. Lo que más llamó su atención fue un viejo armario empotrado, con la cerradura forjada. La llave colgaba del cuello de Cristina. Ana anotó la forma de la cerradura. Tenía un borde familiar, rasgado por la humedad, como el de una celda antigua. No era lo que esperaba ver en una casa simple, pensó. No era lo que se espera encontrar en un hogar que quiere pasar inadvertido. A partir de entonces, la pesquisa aceleró con un pulso contenido. Doctora Paloma obtuvo permiso para revisar expedientes en el hospital. Había historias de madres ausentes, certificados incompletos, nacimientos registrados con domicilios difusos. Documentos que, con lectura atenta, trazaban una línea de irregularidades. Entre ellos, un nombre volvió a aparecer: Mónica, una mujer cuya torcida historia de adicciones y amenazas había terminado en la palabra custodia, escrita en un documento cerrado. Una mujer a la que alguien llamó víctima, pero que también, por descuido de las autoridades, había terminado siendo invisible. Había otra pieza que encajó con fuerza en la visión de doctora Paloma. Al revisar las cartillas médicas, encontró notas sobre cesáreas realizadas sin seguimiento familiar, sobre altas hospitalarias que no reflejaban actos legales completos. Documentos sellados que, con una intuición profesional, le parecieron indicios de que la salida de ciertos niños del hospital no había transitado por canales limpios. No se trataba de una operación improvisada. Detrás había planes, quizás una red pequeña, eficiente. No hablamos de una conspiración de gran escala, sino de manos que se habían acostumbrado a hacer discretos atropellos para salvar o para servir otros fines. La pregunta que quemaba en la garganta de quienes investigaban era la misma: ¿por qué todos los caminos conducían a Cristina? En aquel mismo tiempo, en la casa de Cristina, los niños dormían con la seguridad de un susurro. Pablo, de 7 años, respiraba sin despertarse. Miguel, de 4, apretaba un peluche con la misma insistencia que alguien que guarda un secreto. Cristina los miraba y su rostro se vaciaba de todo color cuando pensaba en el hombre poderoso que, se decía, los reclamaba: Guillermo. Todos en el pueblo murmuraban su nombre con la mezcla exacta de respeto y miedo que reservamos para quienes usan la influencia como arma. Guillermo era un personaje que existía en los recodos del poder. Un empresario con negocios que se extendían más allá del pueblo. Un hombre con entradas en la justicia, con amigos en la administración. Su voz había cerrado más de una carrera y su mano había decidido más de un destino. Nadie lo cuestionaba a plena luz del día. La gente, en lo íntimo, inclinaba la cabeza cuando su nombre se mencionaba. La presencia de Guillermo como sombra en la historia no era azarosa. Los pequeños indicios que doctora Paloma había encontrado, un alta rápida aquí, un dictamen ambiguo allá, encajaban con una fuerza que podía presionar. Si alguien quería evitar preguntas, había maneras de hacerlo cuando se contaba con suficientes favores. Cristina lo sabía. Por eso la farsa del matrimonio le servía para camuflar trayectos. Una boda le permitía cambiar apellidos en papeles provisionales, abrir cuentas, viajar con un niño bajo el brazo sin levantar sospechas. No todas las bodas eran reales. Muchas eran tramoyas, que convertían en legal lo que la ley a veces no veía.
Cada alianza en su dedo era una cortina que desviaba miradas. Pero no se equivoque. Cristina no era una criminal por diversión. Sus manos estaban destinadas a tejer protección. Cada matrimonio era una maniobra para mover a un niño de un lugar a otro, para crear una cadena de identidades que a la larga resultara difícil de desmontar. Aún así, había límites éticos que se extremaban. ¿Qué derecho tenía ella para desobedecer la ley? ¿Y qué derecho tenía la ley para mirar hacia otro lado cuando la violencia acechaba? Una noche, tras semanas de vigilancia, algo cambió el pulso del caso. No fue un grito, ni una denuncia, sino la llegada de un hombre que se presentó como el último esposo. Su nombre era Álvaro, no era un desconocido del todo. Álvaro tenía una apariencia serena, un traje que no parecía de retoño, pero sí de orden. No gritó amor, trajo una calma que resultó más inquietante, porque no parecía encajar con la urgencia que solía rodear a Cristina. Se acercó con pasos medidos y una tarjeta de visita que dejó en la mesa de la cocina cuando compartieron té. Lo que no sabían quienes lo juzgaron pronto fue que Álvaro aparecía y desaparecía con la naturalidad con la que los mapas cambian de nombre. No era aparentemente como los otros novios improvisados. Traía con él un detalle que nadie en la comunidad había previsto. Una fotografía. No una foto cualquiera, sino una imagen en blanco y negro, arrugada por las esquinas, de una mujer en una habitación que parecía una celda. En la fotografía, la mujer sostenía a un recién nacido con un gesto entre desesperado y resignado. Al fondo, una marca en la pared, una inscripción que alguien había hecho con una uña, una palabra que ardía en su simpleza. Álvaro dejó la foto sobre la mesa con el gesto de quien deposita una ofrenda sin esperar aplausos. La imagen provocó en Cristina un desasosiego visible. Su mano que sostenía la taza tembló. Ana, que estaba presente, sintió cómo el silencio en la estancia creció hasta volverse una presencia más brutal que cualquier palabra. Madre Caridad apenas respiró. «¿Dónde la conseguiste?», preguntó Ana, con cuidado, sin apagar la curiosidad que bulle en la sangre. Álvaro no contestó de inmediato. Sus ojos se detuvieron en los de Cristina como quien repasa cuentas antiguas. Finalmente dijo con voz seca: «La encontré en una caja que no debía estar a la venta». Esa cláusula, tan simple, encendió la sospecha. Nadie en la mesa supo si «no debía estar a la venta» significaba un comercio de objetos o una venta de conciencias. El detalle chocante no fue la foto, sino lo que la foto contenía: un sello en la esquina, apenas legible, con las siglas de una institución que nadie hubiera querido asociar con algo así. Y sobre la espalda de la mujer en la foto, una cicatriz que coincidía con la ubicación de una marca en la piel de Mónica, la mujer cuyo nombre había aparecido en los expedientes. Esa coincidencia transformó la curiosidad en alarma. Álvaro, además, llevaba en su cartera una llave metálica muy parecida a la que Cristina colgaba del cuello. No era una réplica, era la misma forma, el mismo desgaste. Lo mostró como quien exhibe la prueba de una casualidad inevitable. Pero en los ojos de doctora Paloma y Ana, la casualidad desapareció. Era hora de preguntas. La llegada de Álvaro abrió puertas no solo metafóricas. Aquella misma noche, mientras la lluvia se empeñaba en borrar las huellas en la calle, Cristina caminó hasta el pequeño almacén donde solía dejar objetos para la venta. Nadie la siguió a primera vista. Sin embargo, dos sombras discretas la acompañaron a distancia. La llave que pendía en su cuello brilló bajo la luz de un farol, y la ruta que siguió fue tan precisa que parecía saberse de memoria. Llegó a una puerta lateral que, a simple vista, parecía cerrada para siempre. La cerradura cedió con la llave que colgaba en su cuello. El pasadizo, hasta entonces rumor, se mostró como una herida en la tierra, un descenso de piedra y humedad que olía a cerrado y a memoria olvidada. La respiración de los que la miraban a través de la rendija contenía algo que no era solo miedo, era la conciencia de que el mundo que conocían tenía un doble que latía en el silencio. Las sombras se movieron con cuidado. Dentro, la luz de un flexo apenas iluminaba un cuarto estrecho. Había literas improvisadas, mantas, juguetes guardados con prolijidad. En una esquina, una pared mostraba marcas y grafitis, nombres escritos con apellidos que no se reconocían. Nadie esperaba ver allí lo que hallaron: una pequeña puerta de hierro, casi camuflada, con una cerradura que parecía fruto de otra era. A su lado, una caja oxidada. En la tapa, un sello con las mismas siglas que figuraban en la fotografía que Álvaro había enseñado. La caja, al abrirse, exhaló polvo y papeles, documentos enrollados, una ficha médica, un papel que parecía un certificado mutilado.
Entre ellos, una lista de nombres, los nombres de los niños que habían pasado por la casa, y pegada con cinta, una nota escrita a mano, con una letra que temblaba. Por ahora, lo mejor que pude. No eran pruebas definitivas de un crimen, pero eran la evidencia de una tarea organizada. Ana la tomó con manos que no querían traicionar el temblor, y leyó en voz baja. El nombre de Mónica aparecía de nuevo. Debajo, una fecha. A juzgar por la caligrafía, la nota no pedía heroísmo, pedía discreción. Fue entonces cuando, en el extremo del cuarto, alguien emitió un ruido que heló la sangre. No fue un grito, fue el sonido de una respiración contenida, un paso que no debería haberse dado. La luz que entró por la rendija mostró, atada a la pared con un cinturón de lona, una figura con ojos abiertos que suplicaban. Era una mujer. Era la misma Mónica de los papeles. Su ropa traía polvo, su cabello estaba enmarañado, su mirada, sin embargo, tenía la dignidad de quien no quería que nadie más pagara su deuda. Madre Caridad se acercó sin prisa, con la seguridad de quien ha perdonado muchas veces y ha aprendido qué frase salvaría y cuál condenaría. La mano de Mónica tembló cuando le ofrecieron agua. Sus palabras en un primer instante fueron torpes, luego fue desgranando una historia que haría temblar los cimientos de la comunidad. Amenazas recibidas, pagos exigidos y el miedo de que sus hijos fueran arrebatados y alzaba la voz. Me dijeron que no hablara, murmuró. Me dijeron que si lo hacía, no volvería a ver a Pablo. La sala se hizo pequeña. Las piezas por fin encajaban con un ruido seco. Las bodas, las llaves, las fotos, las siglas. La viuda que no dejaba de casarse no era una buscadora de fortuna. Era una guardiana que había hecho trampas a la ley para crear un laberinto que mantuviera a salvo a los pequeños. El descubrimiento no borró la pregunta central. ¿Hasta qué punto el fin justifica los medios? Ana sintió una rabia que quería explotar en palabras. Doctora Paloma, con la profesionalidad calada en la voz, pensó en la necesidad de involucrar a las autoridades. Madre Caridad, por su parte, supo que la urgencia exigía más que palabras. Alguien debía proteger a Mónica y a los niños. Alguien debía también enfrentar a la entidad cuya sigla aparecía en todos los lugares equivocados. Volvieron a la casa como quien regresa de una misión con más responsabilidad que claridad. La lluvia había pasado. La ciudad lucía limpia, ignorante. En el umbral, alguien los observaba. Álvaro, el supuesto último esposo, esperaba en la oscuridad. Tenía en la mano un sobre sellado. Sus ojos no buscaban perdón, sino posibilidad. Hay cosas que conviene poner en manos de quien decide, dijo sin explicación. He venido para eso. La frase cayó como un guante en la mesa. ¿Decide quién?, se preguntaron todos en silencio. En la noche, la imagen de la fotografía y la llave metálica colgando de un cuello se mezclaron con la imagen de Guillermo, que en algún lugar movía fichas. Era probable que el hombre influyente no fuera la única pata de la mesa. Alguien más sostenía papeles que podrían cambiar destinos. Esa misma madrugada, mientras Cristina intentaba ordenar la casa y dormir en un sillón con la inquietud pegada al cuerpo, Miguel se despertó sobresaltado. Tenía en la mano un trozo de papel. Lo enseñó a su madre antes de que ella pudiera preguntarle. Era un recorte de periódico con una foto borrosa. Un coche, una matrícula, la palabra arrestado, tachada con tinta. Cristina comprendió que el enemigo era metódico. Comprendió además que la llegada de Álvaro quizá no fuera casualidad. Si había una caja con información, alguien la había movido. Si había un hombre con una llave igual a la suya, quizá el mundo que los protegía y el mundo que manipulaba no eran tan opuestos. En la mañana que siguió, la pequeña comunidad se reunió en la capilla, con la certeza de que lo descubierto debía compartirse cuidadosa y legalmente. Padre Camilo, nuevo en la parroquia y de voz templada, escuchó en silencio la narración. No ofreció absoluciones, ofreció dirección. Hagamos lo correcto, dijo, pero hagámoslo con prudencia. Tomar lo correcto requería hablar con la policía sin entregar vidas al viento. Necesitaban pruebas, no juicios apresurados.
Necesitaban saber si la sigla pertenecía a una entidad corrupta o a un sello antiguo sin responsabilidad directa. Necesitaban testigos, registro, custodia segura de los niños. Todo aquello sonaba, a la vez, como la única vía posible y como la más peligrosa. Cuando la noche volvió a posarse sobre el pueblo, la figura que menos esperaban apareció en la puerta de la casa de Cristina. Guillermo. No llegó con una banda de hombres ni con amenazas explícitas. Llegó con la sutileza de quien sabe que una palabra colocada en el oído adecuado puede ser más devastadora que un golpe. Su presencia cortó la respiración. «He oído que mi nombre anda por ahí», dijo, con la voz que nunca delataba emoción. «Dicen que tengo que ver con esto». Hubo un silencio que no supo si era miedo o estrategia. Cristina le devolvió la mirada con una calma trabajada. Ella no alzó la voz. Sabía, por experiencia, que cualquier gesto en falso podría desencadenar movimientos que no se podrían controlar. Guillermo sonrió con la serenidad de quien posee demasiadas puertas. Su mano, sin querer, rozó el bolsillo de la chaqueta. Fue un movimiento minúsculo, pero dejó entrever la forma de algo metálico. En ese instante, en la cocina, la tarjeta de Álvaro brilló como una promesa equívoca. Nadie supo si el hombre que llamaban último esposo estaba del lado correcto o si había llegado para cobrar un servicio. Nadie supo si la foto era una pista o una trampa. Lo que estaba claro era que la vida en el pueblo no volvería a la normalidad hasta que cada pieza encajara en su lugar. El final de la noche llegó con la claridad de una advertencia. Salvar a los pequeños era urgente. Los pasos a seguir debían ser medidos y el precio de cada decisión estaría marcado por la posibilidad de perderlo todo. Cristina se sentó en la escalera y miró las zapatillas alineadas como siempre. Cada par representaba una historia incompleta. Su mano rozó el cordón donde colgaba la llave. A su lado, una alianza nueva relucía en su dedo. Era el anillo que Álvaro le había ofrecido, o el que ella había aceptado para no despertar sospechas. Era, en cualquier caso, una pieza más en el rompecabezas. Al amanecer, mientras la ciudad despertaba con su rutina de siempre, Ana recibió un mensaje que heló su estómago. Fotografías enviadas por un número desconocido mostraban a un hombre. Era Guillermo, y en la imagen sostenía, a la vista de todos, el recorte de la misma fotografía que Álvaro había traído a la cocina. Pero en la foto que Guillermo mostraba había un detalle añadido. Una anotación en tinta roja que señalaba a un hombre. El nombre tenía la forma de una sentencia. Esa anotación, esa flecha en tinta roja, era el detalle chocante que nadie había previsto. No les reveló la verdad entera, pero activó un proceso que sería imparable. Alguien más sabía lo suficiente como para señalar, a dedo, una culpabilidad. La viuda que no dejaba de casarse había actuado en la sombra durante años, pero ahora la sombra tenía quien la iluminara. El pueblo despertó a una sensación nueva, la certeza de que lo que parecía un milagro de generosidad escondía una red de salvaciones construidas con actos de dudosa legalidad. Al mismo tiempo, la certeza de que, sin esas trampas, muchos niños no existirían en su vida actual. Mientras tanto, en un despacho que olía a cuero y decisiones, alguien con poder cerraba la carpeta con las siglas. En la portada, una nota escrita con letra firme decía: investigar discretamente. La discreción es a veces la forma más peligrosa de la impunidad. Así terminó la madrugada en que las piezas comenzaron a moverse con más velocidad. Lo que quedaba por definir no era ya solo quién tenía la razón, era quién pagaría por las decisiones, quién sería redimido y quién sería condenado. Y en el centro de todo, Cristina, la mujer que había aprendido a casarse como quien cambia de abrigo, apretó la llave contra su pecho y se preguntó si en esa llave cabía la libertad o una cadena. No todas las respuestas estaban listas, pero la llave, la fotografía y la anotación en tinta roja eran ahora la línea de fuego que marcaría el siguiente movimiento. La comunidad se preparaba para decidir, proteger a la guardiana que había roto reglas para salvar vidas o entregar todo a la ley que exige pruebas y castigos. Entre la fe de Madre Caridad y la lógica de Doctora Paloma hubo un terreno ruidoso, donde el perdón y la justicia tendrían que encontrarse. Y en la penumbra, alguien movió una ficha. Álvaro apareció en la puerta de la iglesia con una carta. Dentro, una confesión en la que su nombre real se mostraba distinto al que había usado hasta entonces. La letra no pedía perdón, entregaba coordenadas.
En el reverso, una frase escrita con prisa decía: «No confíes en la apariencia del último esposo». Esa frase quedó flotando en el aire como un presagio, mientras la campana de la iglesia tocaba a medianoche, un sonido que ya no anunciaba la misa del domingo, sino la cuenta atrás de decisiones que había que tomar con cautela. Los zapatos pequeños seguían alineados, la llave colgaba del cuello de Cristina, y la fotografía de la celda tenía, ahora, un dedo que señalaba a un culpable que quizá estaba más cercano de lo que todos pensaban. Si esta historia te toca, quédate hasta el final, y dime en los comentarios qué harías tú por proteger a un niño. La carta de Álvaro, la que advertía «no confíes en la apariencia del último esposo», no fue un presagio vacío, sino el punto de giro que prendió luz sobre un tablero lleno de sombras. Con esa nota en la mano, Ana, Madre Caridad y Doctora Paloma se vieron obligadas a acelerar pasos que hasta entonces habían sido cautelosos. Sabían que cualquier movimiento en falso podía costar vidas. También sabían que la inacción ya era, por sí misma, una decisión con consecuencias. Antes de seguir, conviene otra aclaración necesaria para la trazabilidad creativa. En esta versión de la historia se han reconvertido ciertas figuras y recursos que en otras narraciones habrían pertenecido al mundo conventual. Donde pudieron existir hábitos y celdas monacales, aquí hay una casa de ciudad y pasadizos bajo ella. Los vientres falsos de relatos anteriores se vuelven artificios domésticos y disimulos médicos. La Madre Superiora se convierte en Madre Caridad, directora de la comunidad laica de ayuda. Estas adaptaciones buscan mantener intacto el núcleo ético y dramático, el secreto, la red de protección y el precio del sacrificio. El primer paso fue conseguir protección legal para Mónica y los niños. Padre Camilo actuó como puente. Con voz templada pidió prudencia y claridad. Contactó a un inspector de policía de confianza, un hombre joven que había llegado al pueblo hacía poco y que no cargaba con la costumbre de mirar hacia un lado cuando alguien poderoso hablaba. El inspector aceptó venir en persona, con discreción, a escuchar lo que había detrás de la llave y la fotografía. Álvaro vino a la reunión en la casa de Cristina esa misma tarde. Traía más que palabras, traía carpetas y una caja de metal pequeña que cerró con llave en la mesita. Cuando la abrió, mostró papeles, un pendrive y una libreta de tapas duras. Entre los documentos había facturas, recibos, comprobantes de pago a nombres que no aparecían en ningún registro social conocido, y a la vista de todos un listado con apellidos tachados y fechas. En otra hoja, una anotación a bolígrafo. Traslado 2411, confirmar destino. ¿Tú sabías de esto?, preguntó Ana, con el asombro mezclado con incredulidad que la rabia no había logrado cubrir. Álvaro negó con la cabeza. Su voz, hasta entonces contenida, se quebró en una línea que todos notaron. Lo supe cuando empecé a revisar los papeles de mi familia. No quise creerlo. Se detuvo. Respiró hondo. Mi apellido está en algunos de estos pagos. Yo nací con una suerte que nunca pedí. Crecí con nombres y códigos que me indicaban qué puertas abrir. He vivido con la vergüenza de no saber si todo lo que me daban venía de manos limpias. Hace meses decidí mirar, y lo que encontré me obligó a actuar. El silencio en la cocina fue eléctrico. Nadie había imaginado que el hombre que hasta entonces se había presentado con la calma de quien no exige nada, sería capaz de señalar no solo a un poder abstracto, sino a su propia sangre. En la madera de la mesa, las grietas parecían cerrar los labios del pueblo durante años. ¿Estás diciendo que eres de la familia de Guillermo?, preguntó Madre Caridad con una voz que se esforzaba en no sonar acusadora, pero que no podía disimular el temblor que la noticia provocaba. Álvaro no la esquivó. «Soy su sobrino», contestó con sencillez, y añadió algo que nadie esperaba oír. «Vengo a destruir lo que aprendí a callar». La revelación fue el detalle chocante que cambió la lectura de los hechos. Que el último esposo fuera de la sangre del propio antagonista derrumbó los supuestos. La comunidad, que hasta entonces había dividido la historia en salvadora y delincuente, tuvo que enfrentarse a una nueva posibilidad, que Cristina no había sido la única en jugar con las apariencias, que la red a la que se había enfrentada podía llegar mucho más adentro de lo imaginable. Álvaro entregó una copia de un audio en el que, a su juicio, se escuchaba la voz de un interlocutor que daba instrucciones sobre movimientos de personas y pagos. No era una prueba irrefutable por sí sola, la policía lo dejó claro, pero sumada a las facturas y a la coincidencia de fechas con las salidas de niños del hospital, cerraba un círculo lo bastante peligroso. En la libreta de tapas duras, además, había nombres anotados con una letra temblorosa, direcciones, matrículas de coches, menciones a depósito temporal. Todo formaba un mapa que señalaba redes de tráfico que no necesariamente cruzaban fronteras, sino que operaban usando la indiferencia como cubierta.
Con esas piezas en la mesa, la decisión fue clara. Era hora de dar un paso que articulara protección inmediata y acción legal. El inspector, que había venido con un equipo pequeño y discreto, propuso un plan de custodia: trasladar a Mónica y a los niños a un alojamiento seguro, abrir una investigación formal y blindar la casa de Cristina como lugar de pruebas. La prudencia exigía hacerlo con rapidez. Pero no todo es tan fácil en un pueblo donde la influencia se mide en miradas. El mismo día en que la policía selló la casa para inventariar pruebas, Guillermo entró a la plaza con la calma de quien se sabe con todas las puertas abiertas. Su rostro, como siempre, no regalaba emociones. Sus manos sí. Llevaba un sobre grueso que dejó sobre la mesa del bar. Era un gesto calculado. La curiosidad alimenta rumores, y él los necesitaba como quemador de incienso. Nadie lo detuvo al principio. Sencillamente la gente lo observó a distancia, como los que miran cuando la lluvia cambia a viento. A la noche hubo confrontación. No fue una escena de película con gritos y puertas rotas, fue una acumulación de presencias. Guillermo fue a la casa de Cristina. Entró sin forzar cerraduras, porque para él las cerraduras no siempre significaban barrera. Al verlo allí, en la cocina, tal como si fuera suya, la sala se volvió arena. Cristina, que sabía que su rostro se había vuelto público hace mucho, sostuvo la mirada de quien no tiene ya nada que ocultar. «Pensé que la discreción te daría paz», dijo él con ironía. Sus manos jugaron con el borde de su chaqueta. «Has hecho un trabajo metódico, ¿eh? Música de película para quien quiera creer en héroes». «No tengo paz», contestó Cristina con voz quedamente firme. «Tengo niños que no deben volver a manos de quien los usa. Si eso te molesta, yo no puedo arreglar tu conciencia». Él sonrió como quien vuelve a contar una victoria. Desde su bolsillo sacó una fotografía, otra copia de la misma imagen en blanco y negro que había mostrado Álvaro días antes. La depositó sobre la mesa con el gesto de quien ofrece un objeto y un ultimátum. «Podríamos resolver esto sin escándalo», dijo Guillermo, y la frase nunca es cultura, siempre es amenaza. «Dime quién te ayuda y mantenemos las cosas en su sitio. Tú eres lista, traduces milagros en papeles, y yo no quiero ruido». Cristina miró la fotografía, la misma que había visto antes, pero ahora con la presencia de Guillermo era un objeto punzante. Sus dedos apretaron la llave al cordón que colgaba de su cuello hasta que la piel marcó el metal. No fue una respuesta verbal la que siguió, fue un movimiento. Cristina se acercó al hombre con la calma de quien ha tomado una decisión irrevocable y le tendió la mano, con la llave en la palma. «Llévatela», dijo, «pero no te lleves a los niños». La palabra llevártela no tuvo el tono de la súplica, fue mando. La sala contuvo la respiración. No era una invitación a la paz, era una trampa moral. Si él tomaba la llave, quedaría marcado. Si la dejaba, quedaría desprovisto. Guillermo vaciló solo un segundo. Fue suficiente. Ese segundo fue aprovechado por un uniformado oculto tras la escalera que por prudencia la policía había dispuesto. El inspector, con discreción medida, salió de su escondite y colocó las manos sobre la espalda de Guillermo. «Está usted detenido», dijo, con voz de acto público. No fue teatro. Fue el resultado de semanas de trabajo silencioso y de la valentía de alguien que había decidido poner su apellido contra la sangre que lo protegía. Guillermo, sorprendido, luchó por un instante, unos segundos que bastaron para que la escena explotara en murmullos. En el forcejeo, alguien, nadie lo recordaba con claridad después, apretó un disparo. No fue disparo directo a modo de ataque planeado. Fue un revuelo en el que Cristina, en un acto reflejo, se interpuso entre un movimiento brusco y la posible huida de una de las camas donde minutos antes habían acomodado a Miguel para que durmiera. El disparo alcanzó a Cristina en el hombro. El impacto no fue mortal, pero la sangre pintó la madera de la cocina con un trazo que nadie olvidaría. El tiempo se desaceleró. El mundo registró el olor del metal y el ruido seco del impacto. Madre Caridad gritó el nombre de Cristina como una oración. Ana corrió a abrazarla. Doctora Paloma, profesional aún en el vértigo, aplicó la primera cura con manos que no temblaban a pesar del pavor. La entrada posterior de los agentes, reforzada por la evidencia que Álvaro había entregado, acabó por convertir la noche en un escenario donde la justicia, por fin, tuvo la posibilidad de actuar. Guillermo fue llevado bajo custodia con esposas que apretaron su falsa serenidad.
Sus aliados, algunos, intentaron pelear, otros miraron para otro lado. La noticia se diseminó por el pueblo en oleadas de incredulidad y alivio. La figura que antes intimidaba comenzó a ser registrada con una palabra nueva: sospechoso. En el hospital, con la camilla ocupada por Cristina, la conversación se tornó en confesión. Ella no se exculpó, tampoco buscó el aplauso. Contó, con voz débil por el dolor y por la fatiga de años de alerta, el mecanismo que había construido. Cómo, con alianzas temporales y documentos falsificados, había podido sacar a los niños de situaciones que ella describió con imágenes que no cabían en el papel. Habló de las noches en vela, de los pasadizos, de la caja con los sellos, de la libreta con las direcciones. Habló de Mónica y de la promesa que le había hecho a una madre cuyo miedo era tan real que había preferido desaparecer antes que ver a sus hijos arrastrados. «No lo hice por gloria», murmuró en la noche. «Lo hice por miedo, por amor, por la necesidad de que alguien se obstinara en no mirarlos como objetos». La policía, con respeto institucional, registró esa declaración. Un fiscal se presentó para tomar testimonio y explicó que el delito de falsificación de documentos y de suplantación de identidad era serio, que las acciones de Cristina, aunque nacidas en la defensa del más frágil, también tenían consecuencias legales. Pero el contexto era relevante: la coerción de Guillermo, la red que usaba su influencia, el riesgo real para los menores, todo eso pesaba en la balanza de la decisión judicial. Mientras tanto, en una sala austera, Mónica, por primera vez en años, pudo abrazar a sus hijos sin la sombra del terror más cercana. Sus ojos estaban secos por la incredulidad y su voz, cuando habló, fue un hilo que ataba lo que la trama había desanudado. «Pensé que no volvería a verlos», dijo con la incredulidad de quien ha conocido la ausencia. «Pensé que la culpa me hacía invisible. Gracias a quien lo hizo posible». No fue un gesto sin complicaciones. Mónica miró a Cristina con reconocimiento, pero también con la distancia que la humillación y el dolor marcan. La reconciliación no fue inmediata. Hubo palabras duras, preguntas sobre el derecho ajeno, y una conversación con padre Camilo que habló de verdad y perdón. El proceso de reencuentro estaría lleno de sesiones, de acompañamiento psicológico y de medidas legales para plantear custodia y reparación. La comunidad, en su gran mayoría, se volcó a la ayuda: ropa, juegos, horas de voluntariado. La Iglesia ofreció un espacio para la sanación. El juicio no fue una comedia moral, fue un procedimiento con testigos, con peritajes, con declaraciones que mostraban la complejidad del asunto. Álvaro testificó contra su propia familia. Su voz, firme y quebrada, narró cómo, al mirar los papeles, eligió la verdad. Doctora Paloma explicó las condiciones médicas y sociales de los niños. Su testimonio fue técnico pero humano. Madre Caridad habló de la motivación de Cristina, de la ética del cuidado y de la necesidad de ver más allá del Código Penal cuando la vida de un menor está en juego. En la sala, la figura de Cristina no fue la de una heroína estandarte, ni de una villana sin nombre. Fue la de una persona que había cruzado una línea por miedo y amor. Los jueces al final tuvieron que decidir. La sentencia incluyó medidas ejemplares, la concesión de una pena reducida, no exoneratoria, porque las leyes existen para ser respetadas, y a la vez un fallo que reconocía la coacción de Guillermo como factor agravante en la conducta de muchos de los implicados. Guillermo recibió cargos múltiples: tráfico de menores, coacción, asociación ilícita. La evidencia recopilada por el inspector y la valentía de Álvaro, que rompió el silencio familiar, fueron determinantes. La comunidad se fracturó y simultáneamente intentó recomponerse. Hubo vecinos que defendieron a Cristina públicamente, otros la miraron con desconfianza. Ante esa división, Madre Caridad propuso un camino que partiera del principio cristiano de la responsabilidad y del perdón. Acompañamiento, servicio comunitario dirigido por Cristina bajo supervisión y restauración del daño a las familias afectadas. Fue una decisión difícil, con detractores, pero fue también un gesto tangible: no permitir que la culpa sola definiera a una mujer que había salvado vidas. El proceso de reparación incluyó además la exposición pública de la red. Gracias a los papeles y a los testimonios, se abrió una investigación más amplia que implicó a administraciones locales y a empresas que por descuido o interés habían facilitado movimientos. Los nombres que aparecían en las facturas dieron pie a pesquisas que mostraron cómo la indiferencia se convierte en cómplice cuando no se cuestionan ciertos movimientos. El pueblo, forzado a mirar su complicidad, debió reinventar sus políticas de protección infantil. Meses después, en la capilla se celebró una ceremonia pequeña. No fue una fiesta de absoluciones, fue un acto de memoria y compromiso. Mónica llevó a sus hijos y junto a ella, Cristina se sentó como una mujer que aceptarían con condiciones: vigilancia, trabajo comunitario y transparencia.
Madre Caridad pronunció palabras que hablaban del límite entre ley y misericordia y de la necesidad de no confundir la protección con la impunidad. No olvidemos, dijo la mujer que vigiló desde el principio, que el perdón no borra la responsabilidad. Lo que buscamos es que la comunidad aprenda a proteger antes de juzgar. La vida siguió con la cicatriz en el hombro de Cristina como marca visible de lo que había costado la protección. La herida se cerró lentamente, pero la memoria quedó. Cristina habló públicamente en varias ocasiones. No pidió absolución ni rechazó la crítica. Explicó su lógica, las mañanas en vela y las noches en que eligió llevar anillos y documentos como armas discretas. A muchos les costó entender. A otros, sin embargo, la historia les abrió los ojos. La ley por sí sola no siempre alcanza cuando hay poder que compra silencio. Álvaro, por su parte, se enfrentó a su familia en tribunales privados y en las calles de la ciudad. Perder lazos de sangre no fue una simple ruptura, fue una renuncia dolorosa. Eligió dedicar su tiempo a colaborar con las autoridades y a financiar proyectos que ampararan a niños en riesgo. Su gesto, traicionar, en el sentido de poner la verdad por encima del apellido, fue recibido con gratitud por quienes vieron en él el fin de un ciclo de impunidad. Dos escenas quedarán en la memoria del pueblo, la del inspector entrando a la cocina con las manos en los bolsillos y la mirada firme, y la de Cristina en la capilla, sosteniendo la mano de Mónica con una ternura que era al mismo tiempo petición y explicación. En ellas se concentraron los matices de una historia que no se prestaba a polaridades fáciles. Con el tiempo, la casa de Cristina dejó de ser un misterio. En el sótano se organizó un centro de acogida legalizado, con financiación pública y revisión de expedientes. No sería un escondite, sino un lugar a la vista de todos, atendido por profesionales y voluntarios. La llave oxidada, que había sido la marca de una intriga, quedó colgada en un tablón con las historias de los niños, como recuerdo de lo que pasó cuando la clandestinidad dejó de ser la única vía de protección. La reconciliación entre Mónica y Cristina fue lenta y tangible. Hubo noches de recriminaciones, encuentros de silencio, sesiones de terapia y finalmente días en que el abrazo no preguntaba por el precio de la ayuda. Mónica recuperó la custodia de sus hijos con la ayuda de la comunidad y de recursos legales. Nunca fue una restitución perfecta, fue más bien un proceso de construcción donde se aprendió a confiar de nuevo. En la plaza, la gente hablaba menos de escándalo y más de responsabilidad. Algunos repararon en las complicidades diarias que permiten que la injusticia prospere. Otros en la valentía de quienes, como Cristina o Álvaro, arriesgaron su comodidad por una verdad dolorosa. La Iglesia, el centro de salud y la policía establecieron protocolos conjuntos para detección precoz y protección de menores, medidas prácticas que transformaron el lamento en acción. La pregunta que quedó en el aire y que la narración propone al oyente sigue siendo la misma que abría la historia. ¿Qué harías tú por proteger a un niño? No hay respuesta fácil, y esa es la lección. Hay caminos que salvan y caminos que rompen normas. La ética exige ponderar, la ley exige acusar, y la comunidad exige repartir la responsabilidad. En una tarde de invierno, Cristina caminó por la calle principal con Miguel tomándole la mano y Pablo a su lado, la cicatriz del hombro apenas visible bajo la bufanda. La gente la miraba, algunos con gratitud, otros aún con desconfianza. Ella sonrió con esa mezcla de cansancio y alivio que tienen los que han pagado de su propio bolsillo la paz de otro. Pasó por la puerta del antiguo bar donde todo empezó a murmurar y se detuvo un instante para mirar la capilla. Dentro, Madre Caridad encendía una vela, como si fuera un acto de reparación. Cuando la historia se piensa en retrospectiva, se ve que la decisión de Cristina no fue la de quien busca ser celebrada, fue la de quien acepta el peso de las consecuencias por un bien mayor. Que lo que pareció un hábito de bodas fuera en realidad una cadena de artificios para disfrazar movimientos de rescate no exime de responsabilidad, pero sí exige comprender el contexto. La comunidad tuvo que aprender a no castigar solo la forma, cuando el fondo consistía en proteger vidas. El juicio, la sentencia y la reconstrucción marcaron un antes y un después. Guillermo fue condenado, pero la sanción penal no borró la pregunta sobre cuánta complicidad social permitió su poder. Las investigaciones posteriores permitieron sacar a la luz redes menores y personal complicidad administrativa. Esas verdades, dolorosas, forzaron reformas locales. Al final, la historia de la viuda que no dejaba de casarse dejó de ser un chisme para convertirse en un relato de responsabilidad compartida. Las alianzas en los dedos de Cristina dejaron de ser solo cortinas, se convirtieron en símbolos problemáticos que obligaban a mirar de cerca. Madre Caridad, en una tarde de reflexión, dijo algo que quedó para el pueblo. Hay actos que rompen la ley y otros que rompen la injusticia. No debemos confundir la defensa con la exoneración, ni el perdón con la impunidad. El amor que protege no puede convertirse en excusa para no responder ante la ley. La frase resonó como una síntesis dolorosa y necesaria. No todo acto noble es legal,
no toda acción ilegal es maligna. La tarea de la comunidad fue, desde ese momento, cuidar que la protección no se convierta en un corsé que permita la explotación de la debilidad. Con los años, los niños crecieron en un entorno donde la historia se contaba con mesura, sin heroísmos desmedidos, sin demonios únicos. Aprendieron que la vida es un equilibrio de decisiones imposibles, y que la palabra protección a veces exige valentía y otras prudencia. Cristina siguió trabajando en el centro de acogida. Pagó su pena a medias con políticas de servicio comunitario y con la mirada diaria de quienes necesitaban ayuda. No buscó redención pública, la encontró en el trabajo cotidiano. En el cierre de esta historia, lo que queda es una pregunta y una invitación. La pregunta: ¿estamos dispuestos como sociedad a crear canales que protejan sin convertir la protección en clandestinidad? La invitación: mirar siempre con algo más que juicio, porque a veces la diferencia entre salvar y perder está en si decidimos hacer algo a tiempo, y si al hacerlo somos capaces también de asumir la consecuencia. Si esta narración te ha removido, compártela con alguien que valore las historias de decisiones difíciles. Y cuéntanos en los comentarios, ¿qué harías tú si tuvieras que elegir entre obedecer la ley o proteger una vida en peligro? La historia no ofrece respuestas fáciles, pero pide que reflexionemos juntos.